Charles Leclerc es una figura muy importante en la máxima categoría. Es catalogado como el predestinato por los tifosi y es quien ha conseguido el contrato más extenso con la escudería Ferrari. Tan solo después de un año de competir junto a ellos, consiguió asegurarse 5 temporadas con el equipo. Sin embargo, su camino no fue para nada sencillo, en algunos momentos más bien trágico. Hoy abordaremos la historia de su ascenso a la máxima categoría, así que si quieren enterarse cuáles fueron los 3 sucesos que marcaron la carrera de Charles, los invito a que se queden conmigo. Charles Leclerc nació en la Condamine y ya desde muy pequeño se vio influenciado por su padre, Herbie Leclerc, quien entre 1983 y 1988 habría disputado 22 carreras en la Fórmula 3 y sería él quien en definitiva acompañaría a su hijo en sus inicios competitivos. Como prácticamente todos los pilotos, daría sus primeros pasos en el karting, particularmente en una pista ubicada en Brignole, la que era propiedad de Philippe Bianchi. Rápidamente el monegasco conseguiría resultados, lo que le permitirían ascender al panorama internacional sin mayores complicaciones. Mónaco generalmente está asociado con una vida de lujos, sin embargo la realidad de Charles era un poco distinta, y el factor económico fue algo que casi comprometió su continuidad deportiva. Su padre en la temporada 2010 de karting se dio cuenta de que el presupuesto que tenía no era suficiente como para seguir soportando el resto del año, y sin sponsors que lo ayudaran, la puerta parecía estar cerrándose para el pequeño velocista. En este punto toma protagonismo Jules Bianchi, hijo del dueño de la pista que mencionamos anteriormente. Con él, Charles habría construido una gran relación de amistad a pesar de ser 8 años mayor. El francés llegaría al rescate junto a su manager Nicolas Todd, titular en ese entonces de All Road Management, quienes conseguirían los 250.000 euros necesarios para afrontar la temporada de karting internacional. Ahora, solo restaba poner los resultados sobre la mesa. Sin embargo, esto no resultó complicado para Charles, quien ya en 2011 se consagró campeón del mundo en la categoría KF3. Su talento saldría a flote durante todos esos años, en muchos de los cuales compartiría parrilla con Max Verstappen, un clásico rival, aunque después en 2013 sus caminos se separarían. Mientras Max pasaba a competir en la Fórmula 3 en 2014, Charles también hacía el salto a los monoplazas, pero en su caso debutaba en la Fórmula Renault 2.0, en el equipo británico Fortec Motorsports. Nuevamente sus resultados serían extraordinarios, doble victoria en Monza, 7 podios y un subcampeonato por detrás de Nick de Vries. Sin embargo, ese año sería cuando recibiría el primer golpe duro de su carrera. Jules Bianchi, con quien tenía una gran relación y quien en definitiva había luchado por el financiamiento de sus temporadas en el karting, tenía un gran accidente en el Gran Premio de Suzuka corriendo para la escudería Marussia. Después del accidente de Adrian Sutil, una grúa habría entrado a la pista para retirar el monoplaza, y en una errónea decisión por parte de dirección de carrera, quienes tendrían que haber neutralizado el evento, Bianchi terminó por perder el control de su auto, impactándose contra la grúa a 126 km/h. El joven piloto de la academia de Ferrari sería trasladado al hospital de Suzuka, pero lamentablemente nunca más recuperaría la conciencia. El 17 de julio de 2015, finalmente fallecería por las graves lesiones cerebrales que eran resultado del impacto. A pesar de esta dura pérdida para el monegasco, seguiría compitiendo. En ese trágico 2015 había logrado ascender a la Fórmula 3 europea, donde obtendría 3 victorias y a pesar de que sus resultados no serían los mejores después de esto, lograría ascender para 2016 a la GP3, fichando para el equipo ART y teniendo un gran éxito, finalizando el año en primer lugar con una ventaja de 25 puntos sobre Alexander Albon, quien ocuparía el segundo. 2017 llegaba con grandes novedades. Ese año el monegasco ascendía a la Fórmula 2 y estaba un paso más cerca de la máxima categoría. Además llegaba de la mano del equipo Prema, quienes ya habían conquistado el título previamente, y con un velocista nato como Charles Leclerc, conquistar el primer lugar en su temporada rookie no parecía imposible, y sus resultados iniciales confirmaban aún más esto. Lograría la victoria en 2 de las primeras 4 carreras, una en Sakir y la otra en Barcelona. La tercera ronda se disputaría en Montecarlo, sin embargo el triunfo no llegaría en su casa, y como para poner las cosas aún peor, llegaría la segunda tragedia. Antes de que la Fórmula 2 llegase a Azerbaiyán, su padre Herbie fallecería con apenas 54 años. Él mismo se encontraba muy enfermo, por lo que Charles tenía una noción de que esto podría suceder, así que tomó una decisión muy dura para darle una última alegría a su papá. Cuando lo visitó en sus últimos días, le dijo:
Papá, voy a correr en Fórmula 1 en 2018. No obstante, esto no era más que una mentira piadosa. Para cuando Herbie murió, no había aún ningún contrato firmado, ni nada que le asegurase poder cumplir con esto. Inclusive fue algo que le generó un gran remordimiento a posteriori. Tan solo unos días después de su pérdida, Leclerc llegaría a Bakú dispuesto a ganar todo, y así lo hizo, con un ritmo demoledor que le permitió asegurarse la pole position, la vuelta rápida y la victoria. Además, agregó al diseño de su monoplaza un mensaje para su padre, quien seguramente haya estado muy orgulloso de su hijo. Y más orgulloso habrá estado después de que su hijo ganase la temporada con una aplastante diferencia de 72 puntos por encima del segundo lugar, lo que lo empujaba directamente a la Fórmula 1, cumpliendo con la promesa que le había hecho. Siendo esto así, en 2018 llegaba a la máxima categoría de la mano del equipo Alfa Romeo Sauber. Leclerc mostraría un nivel bastante decente ese año, cerrando la temporada por encima de su compañero, lo que era un gran logro si consideramos que Ericsson tenía bastante más experiencia que él. Sin embargo, lo realmente importante llegaría para él en 2019. El apadrinado de los italianos, y quien formaba parte de su academia de jóvenes pilotos desde 2014, era confirmado para competir ese año de la mano de Scuderia Ferrari junto a Sebastian Vettel, quien además de ser su compañero, sería un importante rival a batir. Por otro lado, debemos considerar también que era el reemplazo de Kimi Räikkönen, el último en consagrarse campeón con los de Maranello. En Bahrein obtendría su primera pole position, demostrando ya que la velocidad e ir al límite estaba en su naturaleza, y que competir frente a los 19 pilotos más importantes del mundo no era algo que lo intimidase. De todas formas, no lograría la victoria en esa ocasión, sino que la espera se haría un poco más larga para el monegasco. Nos saltamos un par de fechas y llegamos a Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más importantes y en el cual alguna oportunidad se podría dar para los de Maranello. Sin embargo, la vida volvería a ser bastante dura con Charles. El 31 de agosto en ese circuito, en una carrera de la Fórmula 2, fallecía Anthony Hubert, quien era uno de los grandes amigos de Charles. El piloto se salió de la pista a la salida de Eau Rouge, golpeando así las barreras de protección y en un desafortunado rebote terminaría siendo impactado lateralmente por Juan Manuel Correa. Terminaría falleciendo 2 horas después a causa de las heridas. El día después, Charles lograría su primera victoria, y si bien era un gran logro para él, sin dudas llegó con un amargo sabor de boca. Al igual que con su padre, agregó al diseño de su monoplaza algunos gráficos en honor a Anthony. Su segunda victoria no tardaría en llegar, y lo fue en el mejor lugar posible, quizás en recompensa por todo lo que había sufrido. En el Gran Premio de Italia se coronaría como el ganador frente a toda la afición tifosi después de haberle aguantado la carrera a los Mercedes, quienes los presionaron durante toda la sesión. Cerraría la temporada por delante de Vettel y, siendo esto así, firmaría una extensión de su contrato que hasta ahora es la más longeva de toda la escudería. Los de Maranello se asegurarían los servicios de Charles por 5 temporadas, desde 2020 hasta finales de 2024. Así concluye el ascenso de Leclerc a la Fórmula 1. Como vemos, la historia de Leclerc es muy interesante, pero a la vez bastante dura, ya que perdió a 3 seres queridos en su trayecto hasta la máxima categoría, aunque esto no le impidió seguir luchando por sus sueños. Hoy es el piloto más icónico de Ferrari, y es el elegido por los tifosi para llevar a la escudería al éxito. Sin embargo, con el aplastante dominio de Red Bull aún vigente, esto no parece posible hoy en día. De igual manera, si el video les gustó, los invito a dejar su like y suscribirse. Y si quieren enterarse de cómo fue el ascenso de uno de los más grandes contendientes de Leclerc, Max Verstappen, los invito a ver mi video anterior. Eso fue todo por hoy, nos vemos en la próxima.